¿sí? Es, digamos, una de las cosas una de las cosas que yo evalúo, ¿sí? De las competencias que ustedes deben lograr en este primer examen, ¿sí? Saber identificar los flujos de calor a través del sistema de resistencias. Entonces, de aquí, vamos a repetirlo. A ver, tenemos aquí la generación, entonces no entra ninguna resistencia. Aunque haya una conductividad dentro de ese sólido, no entra una resistencia, ¿cierto? Aquí en esta zona. La resistencia empieza en la temperatura 1, en la superficie 1. Aquí T1 es R1, es como si estuviéramos parados en R1, ¿cierto? Estamos aquí en R1 y ella sale, pero empieza a salir el calor, pero el calor sale a través de dos mecanismos. Por convección, aquí por esta parte de arriba, y por radiación por acá abajo, ¿cierto? Y es un único calor, que es el calor que se está generando volumétricamente, ¿sí? Ese único calor tiene que salir de ese cilindro. Entonces tenemos, como les digo, el lado aquí de la convección y el lado aquí de la radiación. ¿Por qué tenemos que hacer dos resistencias por convección? Esto es importantísimo, porque es que tenemos una temperatura promedio del fluido y ella, aunque tenemos un único H, ¿sí? Que tenemos un único coeficiente de transferencia de calor, nosotros tenemos un área por este lado, un área de transferencia de calor que es la que es del radio 1, eso es una, y la otra área de transferencia de calor que es la del radio 2, es otra área de transferencia de calor. Por esa razón, y la relación entre las temperaturas también es diferente. Una cosa es esta temperatura T1 y otra cosa es esta temperatura T2. En algunos casos puede llegar a ser hasta el H diferente. El H puede ser un H para esta zona y otro H para esta zona. Coeficiente de transferencia de calor para esta parte y otro para esta parte. ¿Listo? Entonces, porque son dos superficies diferentes. ¿Sí? Para efectos de este ejercicio y no complicarles la vida, tenemos un único coeficiente de transferencia de calor. ¿Sí? Pero yo quiero que entiendan que aquí debe haber dos resistencias. ¿Sí? Para repetirles, esta debido al área, ¿sí? Al área interna, y esta debido al área externa. O sea, perdón, al área, digamos, del cilindro 1 y este el área del cilindro grande, ¿sí? El área que está recubriendo. ¿Listo? Esta resistencia es simplemente por la radiación que hay entre esos dos cilindros, ¿sí? Como no sabemos ahorita la fórmula para eso, eh, hay dos formas, una darle la resistencia y otra es darle la fórmula para para ese tipo de superficie. En este caso, para no complicarles más, les di de una vez la resistencia para que ustedes pudieran resolver. ¿Listo? Ahí llegamos, entonces el calor viaja, digámoslo así, fluye, sea por radiación o sea por convección, los dos, o sea, este se divide en esas dos, y llega a la superficie 2, ¿sí? Como el, ahí viene la cosa que uno se puede estar preguntando, uno puede decir, venga, pero o algunos de ustedes pueden decir, pero la temperatura 2 ¿será que es igual en todas partes? ¿Cierto? Porque tengo un material A y un material B. En este caso, sí la es. ¿Por qué? Porque el flujo de calor va en este sentido. Si viniera en el sentido de aquí para allá, posiblemente esa temperatura 2 iba a ser diferente. Pero como el flujo va desde aquí, de la generación hacia afuera, entonces esa temperatura 2 es igual para todo ese recubrimiento. ¿Listo? Llegamos a esa temperatura T2. Y ahí el calor, ese mismo calor que viene acá, que es el mismo calor que se está generando, se tiene que dividir. Uno, ¿por qué se tiene que dividir? Porque las conductividades de A y la de B son diferentes. Entonces, va a haber uno de esos cilindros que me va a permitir que
que viaje uno de esos semianillos, mejor digámoslo así. Eso me va a permitir que el calor fluya de forma más fácil, ¿sí? Vamos a recordar cuál es ese. En este caso va a ser el A. Por A va a viajar más fácil el calor que por B. Si ustedes se fijan, la conductividad de A es 100 veces mayor que la de B. ¿Listo? Entonces por A va a viajar más, digamos, más fácil el calor que por B. ¿Sí? Y ahí, como tenemos el mismo radio externo, el mismo R3 para las dos superficies, entonces la temperatura 3 debe ser diferente a la temperatura 3B. La temperatura 3 en A debe ser diferente a la temperatura 3 en B, porque tenemos el mismo espesor, la misma temperatura T2, pero la conductividad es diferente. Entonces, debe dar algo diferente, ¿cierto? Entonces, esta temperatura debe ser diferente y el calor, obviamente, que viaja por aquí va a ser diferente al calor que viaja por aquí. ¿Listo? Una vez estamos acá, sobre las superficies, ese calor tiene que terminar de viajar. Entonces, él va por convección al ambiente externo y por radiación a los alrededores. ¿Sí? Entonces, tenemos dos resistencias aquí que se abren. Lo mismo acá, dos resistencias aquí que se abren. Hasta aquí. ¿Tienen preguntas? Profe, Sí. ¿me puede hacer el favor de volver a explicar por qué colocó dos resistencias por convención al principio? Que no entendí muy Sí. bien. Acá, listo. Porque es que, mire, nosotros tenemos en esta zona, es como si tuviéramos acá el alambre, ¿cierto? Y aquí tenemos por acá, en dos tenemos la otra superficie. Entonces yo aquí tengo un R1 y por acá tendría, voy a colocarlo así corto, R2. La resistencia por convección es igual a 1 sobre H área. En este caso sería el área 1, la resistencia por convección 1. Yo tengo un área diferente, esa área 1 es igual a 2 veces pi R1 o pi diámetro 1, como lo quieran ver. Y la resistencia por convección 2 va a ser igual a 1 sobre H área 2, pero el área 2 voy a colocarlo una vez, va a ser 2 pi R2. ¿Sí? Entonces no es lo mismo esta resistencia que tengo acá que esta de acá. Entonces la interacción, ¿a qué voy? ¿Por qué hay que poner dos? Porque la interacción entre este y este punto es diferente por el área. El área que hay aquí de interacción entre el fluido y la superficie es mucho menor que el área que hay entre el fluido y la superficie T2. Por eso hay que poner dos resistencias. Se piense lo siguiente. El calor se transfiere de la superficie al fluido y del fluido a la superficie. Por eso hay que poner dos resistencias, porque son dos áreas distintas. ¿Listo? En el caso que hubieran dos H's, ¿habrían dos fluidos por dentro? No, no puede ser el mismo fluido. Lo que pasa es que como el H finalmente depende de muchos factores, no solo el fluido, sino también, por ejemplo, de la rugosidad de la superficie, de la temperatura de la superficie, ¿sí? Entonces, esta aquí, cuando veamos convección, perfecto, lo podemos hacer y calcular que aquí va a haber un H, porque este fluido va a tener una interacción acá y el mismo fluido va a tener interacción acá, ¿sí? Entonces se van a generar dos capas límites y las capas límites son las que me dicen cómo es la interacción y cómo finalmente es el H, ¿sí? Profe, una pregunta, a ver si entendí. Ujú. Básicamente son dos resistencias porque tiene contacto con dos áreas diferentes. Si estuviera Exacto. en el exterior, simplemente fuera una resistencia, ¿no? Exactamente, si aquí no hubiera más, sino directo si no hubiera más aquí, más para arriba, solo habría una única resistencia. En este caso hay dos resistencias
porque está en contacto el fluido con dos superficies. Listo, profe, gracias. Exactamente ese, en resumen, el análisis más sencillo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta respecto a esto? Bueno, La resistencia de radiación que nos dio es para tanto esta como para las que van con el alrededor, a la derecha. ese es un número, ¿sí? Y solo va para esta parte. Eso es buena esa aclaración. Yo no la hice y realmente ese es solo para esta parte. Porque esta de aquí es diferente. Esta de acá tiene un formato diferente y esa ahorita la miramos cómo es que se calcula. Pero esta resistencia por radiación es el número que yo les doy. Es el valor ya de la resistencia. Estas de aquí las vamos a calcular. Esta resistencia por radiación aquí la copié mal. Esa resistencia por radiación que hay aquí. ¿Sí? Profe, yo no entiendo las dos conducciones ahí después de T2. ¿Por qué? ¿Por qué se hacen dos conducciones? Vamos aquí atrás para que entiendan. Yo tengo, cuando llegamos a T2, estamos sobre esta superficie, acá. ¿Sí? Sobre la superficie interna de los dos sólidos. Pero yo tengo, el calor tiene que viajar por conducción a través de esos sólidos. Pero Ah, como profe, hay materiales. son diferentes materiales, exacto. Ah, yo no había llegado a esa parte. Vale, gracias. Exactamente, por eso es. ¿Listo? Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Una duda? Bueno, entonces, ahora vamos a descifrar pues cuánto es el calor. El calor entonces lo sacamos por la fórmula de calor es igual al calor volumétrico por el volumen. ¿Sí? Sencillito. Entonces, a mí como me dan también una longitud, entonces ahí ya lo puedo sacar. ¿Cierto? Entonces tengo un volumen. Un volumen y con eso puedo sacar el calor entonces. Entonces, como tengo que el calor generado volumétricamente es 1 por 10 a la 8, el volumen lo tenemos aquí, que es 2.82 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, se va con metros cúbicos y nos queda entonces que nuestro calor es de 282.743 vatios. Ese es el calor que está saliendo del alambre. ¿Listo? Este es el primer análisis que uno hace. Saber cuánto calor es el que está viajando, cuánto es este Q. ¿Listo? Ahora vamos a ver la determinación de T1. Entonces, yo les decía, una vez teniendo eso, este análisis nos queda encontrar la temperatura T1. Y la temperatura T1 se saca a través de la ecuación de la temperatura máxima, que era la que yo les había dicho ahorita. ¿Sí? Entonces, aquí la tenemos. T1 es igual a Tmax, la T máxima menos calor generado volumétricamente por el primer radio, radio 1, cuadrado sobre 4 veces la K del alambre. ¿Sí? Es igual a la ecuación que usamos en el ejercicio anterior, pero esta vez es para encontrar T1. Ahí como sabemos que Tmax es 1000 grados centígrados, vamos a ver. Entonces, vamos a ver aquí las unidades. Entonces tenemos que queda metro cuadrado con este metro que pasa aquí, a multiplicar, quedaría metro cúbico, se va con metro cúbico, ¿cierto? Metro cuadrado con este metro. Vatio, se va con vatio, y aquí viene la situación que yo les decía que algunas veces se presenta, que a ustedes les aparece la conductividad vatio metro Kelvin, y entonces es lo mismo que tener grados centígrados, ¿sí? Porque es una conductividad, entonces es para que no se asusten. Entonces aquí esto me da lo mismo, no se les ocurra ir a cambiar este número, creyendo que aquí lo tienen que pasar a grados centígrados. ¿Listo? Aquí ya este Kelvin es como si pasara acá
en grados centígrados porque es una diferencia. Esto es debido a la raíz de esa conductividad. Entonces con eso sacamos la temperatura de la superficie. Temperatura de la superficie en este caso sería 985 grados centígrados. ¿Listo? Temperatura 1. Ahora vamos a analizar las resistencias entre aquí este punto T1 y T2. Ya el análisis de T1 para acá, para atrás, ya quedó hecho. Ya encontramos el calor esto generado, calor transmitido, perdón. Y encontramos la temperatura, perdón, la temperatura T1. Sí, a partir de la temperatura máxima. Entonces me queda el análisis de las resistencias entre T1 y T2, que es esta que puse aquí. ¿Sí? Esto aquí. Entonces, si vemos, tenemos dos resistencias en serie que se encuentran esas dos en paralelo con la resistencia por radiación. Entonces, aquí vamos a hacer, fíjense en una cosa, yo dije que por aquí viaja un Q1, ¿listo? Y por aquí viaja un Q2, ¿sí? Y el Q1 entonces viene dado por T1 menos T2, T1 menos T2, que son estos aquí, estoy viajando en este sentido, sobre la suma de las resistencias, resistencia de convección 1, resistencia de convección 2. ¿Listo? Hasta ahí no hay problema. Entonces, yo puedo aquí sustituir lo que tengo. Este 1 lo tengo, H lo tengo, R1 lo conozco, R2 lo conozco. Hasta ahí nada complejo. Entonces me queda una ecuación Q1 en función de la temperatura T2. ¿Listo? Entonces tengo aquí, vamos a ver las unidades para que veamos. Entonces, metro cuadrado se va con estos 2 metros de acá. Me queda entonces vatio Kelvin, la unidad de la resistencia. Aquí metro cuadrado se va con los metros que están aquí, metro de acá y metro de acá. Entonces igual, vatio Kelvin se suman y me da esta sección de aquí. ¿Listo? Ahora, hago lo mismo por abajo. Entonces, por la parte inferior, pues ya tenemos lo mismo. Entonces tengo otra ecuación más, ¿cierto? 985 menos T2 sobre ese valor, sobre la resistencia que ya es dada de radiación. ¿Y ahora qué me queda decir? Me queda decir que Q1, que Q es igual a Q1 más Q2, ¿cierto? Ese Q se tiene que dividir para poder viajar a través de esas resistencias. Entonces se divide en Q1 y se divide en Q2. Hasta ahí, igual como les digo, vamos bien, ¿cierto? Entonces tenemos Q1, Q2, ¿sí? Y entonces el valor de Q ya lo conocemos. Entonces me va a quedar una única ecuación en función de T2. ¿Listo? Fíjense. De ahí entonces lo que hago es despejar T2. Sí, vamos a ver, vamos despacio. Entonces aquí Q1 fue la ecuación que encontramos cuando nos fuimos por aquí. Q2 la que nos encontramos cuando nos fuimos por aquí. ¿Listo? Lo único que yo hago es sacar como la parte superior, ¿sí? El numerador es el mismo, lo saco y resuelvo. Esto aquí hago una suma normal de fraccionarios. Lo paso aquí a dividir y me queda Q sobre la suma de fraccionarios que me dio 5,97 vatios Kelvin igual a 985 menos T2. ¿Qué hago? Paso T2 para acá y este bloque para acá, para la izquierda, que es lo que están viendo ustedes aquí. Entonces me queda T2 va a ser igual a 985 menos el calor dividido
en la resistencia equivalente. Entonces ya tengo la temperatura T2. ¿Listo? Entonces yo ahí ya puedo encontrar T2. Estoy aquí. ¿Listo? Ya tengo T2. Ahora ya puedo encontrar, como ya tengo T1 y tengo T2, ya puedo encontrar T infinito. Porque ya puedo calcular, si ustedes se fijan, ya puedo calcular Q1, el que se está yendo por aquí. ¿Sí? Que es el que me interesa finalmente. Yo ya puedo calcular aquí Q1. Y con Q1, luego hago una resistencia entre T1 y T infinito y saco T infinito. ¿Cierto? Que es eso que acabo de hacer. Entonces Q1 va a ser igual entre 985, que es T1, menos 937, que es T2, sobre la resistencia equivalente, perdón, sobre la resistencia de convección 1. Con eso saco mi calor en 1, que es 15.51. ¿Bien? Por lo tanto, ya están viendo que bastante calor se está yendo por radiación, debido a que la resistencia es menor, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué viaja más calor por ese lado? Por la resistencia. Fíjense aquí. Resistencia es 0.1 frente a 3. ¿Sí? Entonces por aquí es más difícil el flujo del calor. Entonces él busca el camino más sencillo. ¿Sí? De ahí entonces yo ya tengo T1. Entonces el camino que yo les digo, ahora vamos a coger este bloque. Este trocito nomás, voy a pintarlo aquí como en verde. Y ahora voy a tomar este trozo acá. Hasta aquí. ¿Sí? Voy a analizar solo esto. Entonces yo sé Q1 va a ser igual a T1 menos T infinito interno sobre la resistencia de convección 1. ¿Sí? Es análisis de resistencias básico. Entonces, T1 ya lo conozco, 985. T infinito es el que me preguntan. Este es el que me preguntan. Este lo conozco, 985. La resistencia por convección también la conozco, solo que aquí para que ustedes, digamos, lo entiendan, lo hice paso a paso. Aquí la vuelvo a poner, ¿sí? Pero ya la podemos calcular, ¿cierto? De aquí entonces, ¿qué hago? Despejo T infinito interno, ¿sí? Entonces, ¿qué es básicamente? Paso esto aquí a multiplicar. Este pasa para acá a multiplicar. Luego pasa al lado izquierdo de la ecuación y T infinito pasa al lado derecho de la ecuación y el T infinito interno pasa al lado izquierdo. ¿Sí? Ahí lo que hacemos es simplemente resolver. Entonces, T infinito interno es un gas que debe estar a 943.86 grados centígrados. Esto para que se dé esa condición. Hasta aquí. ¿Tienen dudas? ¿Vamos entendiendo el ejercicio? Profe, es que no entendí muy bien usted cómo halló T1. ¿Esa fórmula ya la tenía o usted la encontró de algún lado? ¿Cuál temperatura? T1 Al principio. es la fórmula básica viene, ya le explico. T1 está de acá. Esta ecuación. Esta ecuación viene de aquí atrás, que era lo que ya había comentado un poquito antes. Viene del análisis, vamos bien atrás. Aquí otro poquito. De aquí este análisis. Yo tengo esta es mi solución de la distribución de temperaturas en un cilindro que está generando con condiciones alrededor de él uniformes, ¿cierto? Entonces yo sé que cuando se da ese caso, la temperatura máxima es cuando R es igual a 0, es en el centro, aquí, en el centro. Entonces yo tomo esta ecuación que es la distribución de temperaturas y analizo cuando R es igual a 0. Entonces cuando R es igual a 0, me nace esta ecuación de acá. Entonces cuando T de R igual a 0, va a ser igual a la temperatura máxima
que va a ser igual a la temperatura de superficie más calor generado sobre 4 veces K por el R de la superficie. En nuestro caso, esto aquí es T máximo, en el ejercicio que tenemos, va a ser igual a T1 más el calor sobre 4 veces K por R1 al cuadrado. Despejo T1. Este 1 va a ser T máximo menos Q R1 al cuadrado sobre 4 veces K. ¿Listo? De ahí es que nace la ecuación que le mostré. Y T máximo es dado. ¿Listo? T máximo me lo dan como dato del ejercicio. Me dicen que es 1000. Entonces, por esa razón, T1 sale de una vez. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Entonces íbamos por aquí, donde encontrábamos que la temperatura del ambiente interno era 943. Debía ser 943 bajo esas condiciones de estado estable. Ahora ya tenemos entonces T1, T2 y T infinito. ¿Qué es el otro que nos piden? Ya no me acuerdo. T3 creo. Oh, pucha, ahora tengo que volverme todo. Creo que es T3 para que entendamos por qué T3. Entonces ya tengo de aquí, de lo que estamos aquí viendo, ya tengo T1, listo, T2, listo, T infinito interno, listo. Nos queda T3, pero T3 son dos temperaturas, T3 en A y T3 en B. Entonces vamos a ver. Listo. Entonces aquí. Entonces ahí vamos ahora a analizar. Vamos a hacer un balance de energía en la superficie externa de A y B. Eso es simplemente es como yo hiciera aquí un balance de energía en este punto. Entonces, ¿qué energía entra? Por aquí. Viene aquí primero, de aquí decíamos que era un Q1 y aquí un Q2, ¿cierto? ¿Qué se juntan? Son como si fueran corrientes. ¿Sí? Acuérdense de circuitos básicos. Aquí viene una corriente y viene otra, se junta y vuelve aquí a viajar la corriente inicial. En este caso vuelve a viajar Q. Pero él vuelve y se abre. ¿Sí? Y se va a abrir por un Q en A y un Q en B. El Q que viaja por A y el Q que viaja por B. Entonces yo aquí lo puse como calor de conducción en A, calor de conducción en B. Entonces, si hacemos el balance de energía aquí donde está punteado, yo voy a tener un calor de entrada y un calor de salida que se divide en dos, ¿cierto? En un calor, uy, qué pena. Me lo borro esto. En un calor por convección, que se va a ir por aquí. Entonces un calor por convección de A. Y este de aquí abajo, un calor por radiación también de A. Y el mismo análisis se hace para B. Entonces yo tengo energía que entra. Profe, qué pena. Siempre radiación abajo y convección arriba, ¿no? Ah, no, esto simplemente es, ¿cómo le digo? Es como yo lo imaginé, pero ustedes lo pueden hacer como quieran. ¿Sí? O sea, yo puse simplemente por mantener un orden la radiación arriba y la convección abajo, pero no importa. Lo que importa es que ustedes lo pongan saliendo. Eso es lo que realmente importa. ¿Sí? Eso no importa, es simplemente cómo lo puse eso, no tiene. Ustedes lo hubieran puesto yo lo hice horizontal también para ganar espacio. Ustedes lo hubieran podido hacer vertical, lo hubieran podido hacer abierto, eso en varias formas. ¿Sí? Energía de entrada menos energía de salida es igual a 0. En este caso, como no hay generación en esta superficie, pues no tiene en cuenta generación. Energía que entra, entonces el calor de conducción, sea de A o de B. Y energía que sale, calor de convección y de radiación, sea de A o de B. ¿Listo? En este caso, entonces, lo que yo les decía, calor en A va a ser este de acá, calor de conducción por A. Entonces, si se fijan, se hace el análisis de resistencia por este ladito. Entonces tenemos temperatura en 2 menos temperatura 3A sobre
el logaritmo natural de R3, R2, pero fíjense que aquí no es 2 pi KL, sino pi KL, porque es solo la mitad del área. ¿Listo? Estamos tratando solo la mitad del área total. Cuando es 2 pi KL es el área completa, es todo el cilindro. En este es solo la mitad del cilindro, por eso no se tiene en cuenta el 2. ¿Listo? Entonces tenemos aquí, T2 lo conocemos, T3 no. No conocemos calor de conducción tampoco. Calor de convección en A. Entonces, el calor de convección en A va a ser el H externo por el área externa, que va a ser 2πr 3 por L, sobre 2 porque es solo la mitad. La temperatura 3 en A menos la temperatura de infinito. ¿Sí? Esto aquí es la ley de enfriamiento de Newton. ¿Listo? Tenemos de la misma forma radiación. Entonces aquí este lo puedo eliminar. Estos dos se van dos. Y aquí lo mismo. Entonces radiación. La ley de radiación de Stefan Boltzmann. Entonces tengo emisividad de A. Constante de Stefan Boltzmann. Pi R3L. 2pi R3L sería el área total. El área superficial total, pero se divide en dos porque solo la mitad. Temperatura 3 a la 4 menos temperatura alrededor es a la 4. Hasta aquí ya tenemos descifrado, digamos, cada uno de estos valores de conducción. Ahora tenemos que mirar, meterlos en esa ecuación, en la primera ley, a ver cómo podemos resolver eso. ¿Qué es lo que acabo de hacer aquí? Calor de conducción va a ser igual al calor de convección más el calor de radiación. Vamos a ver, aquí tenemos una ecuación y cuántas incógnitas. Una sola incógnita, ¿cierto? T3A es la incógnita. T3A por aquí. T3A por aquí. ¿Cierto? T2 ya la encontramos. El resto son datos dados en el ejercicio. Conductividad en A, R3 en A, R2 ya. R3 dado, H dado. Este es H externo, para que no se nos confunda. H externo. Emisividad de A. ¿Sí? Todo son datos dados. Temperatura de alrededores lo conocemos. ¿Sí? T infinito externo lo conocemos. Todos los datos los conocemos, menos temperatura 3 en A. Entonces lo que vamos a hacer ahí es resolverlo para las dos ecuaciones. O sea, el mismo análisis se aplica también para el otro lado, para B. Entonces tenemos también aquí, este es nuestra única pregunta. ¿Cierto? El resto es conocido. Aquí entonces pues B. El resto son datos que conocemos, T2 lo conozco. ¿Listo? Y ahí lo que hacemos es simplemente despejar temperatura 3 en A de la primera ecuación y temperatura 3 en B de la segunda ecuación. Entonces, temperatura 3 en A, 579, por lo que yo les decía, la conductividad de A es mucho más alta, entonces la temperatura 3 va a ser más alta. Y como la temperatura 3, como la conductividad del B, del medio anillo, es mucho más baja, la temperatura 3 tiende a ser más pequeña. ¿Listo? Preguntas, qué pena. Preguntas hasta aquí. Profe, la parte la de que usted dice que es la del media área, o sea, esa partecita, pues ahí es cuando yo quedo bugueado porque media y en la otra sí, en las otras dos sí es completa el área. A ver, porque es que, ay, perdón. Cuando nosotros estamos analizando, voy a hacer el dibujo aquí mismo, para no volverlo. Nosotros tenemos la siguiente situación, voy a dibujarlo aquí en azul. Tengo mi bloque de aluminio y tengo que arriba
de él o al lado de él tengo aquí un medio anillo, ¿sí? Ay, hijo de pucha. Tengo medio anillo hasta acá, ¿cierto? Y el otro medio, vamos a pintarlo todo. Yo lo tengo aquí como en amarillito. Y el otro vamos a pintarlo en rojo. Hasta ahí pues no hay nada nuevo. Aquí todos creo que entienden esa parte. Qué pena con ustedes esa circunferencia tan mal hecha, pero lo que importa es lo que quiero explicarles. Entonces tengo aquí, digamos, medio anillo y medio anillo. Digámoslo de esa manera. ¿Qué sucede? Que como el calor viaja en este sentido, aquí Q, entonces aquí yo tuve en cuenta esta área completa, ¿sí? Toda esta área completa. Y aquí tuve en cuenta toda esta área completa para la transferencia de calor, porque yo sabía que aquí esta temperatura y esta temperatura eran la misma. Entonces aquí yo no tenía que, digamos, diferenciar las áreas. Pero de aquí en adelante sí, porque es que la conducción es diferente por aquí que por aquí. La conducción, aquí voy a tener un calor A por conducción y por aquí voy a tener un calor B por conducción diferente. Entonces esa conducción solamente se va a dar por la sección que está en rojo. Ese calor en B solo va a viajar por la sección que está en rojo y ese calor en A solo va a viajar por la sección que está en amarillo. Esa sección que está en amarillo no es no es un anillo completo, sino es solo medio anillo. Entonces cuando vamos acá, por ejemplo, el área de transferencia de calor hacia el ambiente externo, ¿cuál es? Desde A, hacer esta de acá, hasta aquí. Ese es el calor de A que está en contacto con el ambiente externo, con T infinito externo. Y en B, pues va a ser la otra mitad, ¿sí? Entonces este va a ser la T infinito externo también. Entonces, por eso es que nosotros analizamos cuando hacemos esto, solo la mitad del área. Lo mismo la radiación. El calor que sale de A solamente viaja por radiación en esta mitad de anillo. El calor que sale por B solo sale por radiación en esta otra mitad de anillo. ¿Listo? Entonces, por esa Pero las razón, fórmulas ahí estamos utilizando toda el área, ¿no? O es por eso el 2, o es el 2 no está en la fórmula, qué pena. Es que ahí es cuando también está. sí, por eso es que aquí yo agrego el 2. Ese 2 no va en la fórmula. Yo aquí lo estoy agregando porque es que esto es, la ley de enfriamiento de Newton es calor de convección es igual a H por área superficial por delta de temperatura. En este caso sería T3A menos T infinito, ¿cierto? El área de superficie, como le digo, ¿cuál es? Es 2πr3L, pero la mitad. 2πr3 es toda la superficie externa de ese cilindro. Pero a mí no me interesa toda, me interesa la mitad. Por eso es 2πr3L dividido en 2. De la misma forma es aquí. Si ustedes recuerdan el análisis de cuando hicimos las resistencias cilíndricas, nosotros nos daba aquí un 2. ¿Sí? Pero es como si yo lo estuviera dividiendo eso aquí. O sea, esto debería estar arriba y yo estuviera dividiéndolo en 2. Entonces este 2 se va con ese 2. ¿Sí? Ese era el 2 que yo le estaba diciendo que estaba como perdido, pero ya quedó. ¿Listo? Profe, ¿me puede hacer el favor de decir la diferencia entre T infinito y T de los alrededores? Es que las confundo mucho. Ya, los T de alrededores es simplemente un infinito, es el del ambiente, el del aire, el del fluido que está alrededor del sólido este, ¿cierto? Y los alrededores se le llama a una superficie o algo que está muy alejado con la cual nuestra superficie interactúa para, digamos, transferir energía por radiación. En este caso, normalmente es el cielo, ¿sí? El cielo. Y el cielo normalmente está a 10 grados, perdón, a 0 grados centígrados o a menos 10 grados centígrados, ¿sí? Ahorita, mientras nosotros estamos aquí en este primer examen, lo que nos interesa
es solamente, cuando hablemos de radiación, vamos a hablarlo solamente de los alrededores. O sea, los alrededores, el cielo, ¿sí? No voy a hacer nada más raro ni nada más diferente. Cuando llegamos a radiación, ya la cosa cambia, ya la cosa es, digamos, a otro nivel. Ya los alrededores ya no son así, ya los alrededores son otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, en radiación, nosotros si estamos analizando esta cosita aquí azul, ay, esta cosita aquí que está en azul, los alrededores de ella, ¿cuáles son? Los dos semianillos que tengo acá. Entonces la ecuación ya no se puede usar esta. Tienes otra ecuación. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en radiación. Por el momento usamos esta de aquí, que es una genérica, para analizar aquí el cielo. Para analizar, pues, como yo les decía, como si fuera una bolita que está metida, inmersa en algo muy grande. En este caso, por eso digo, es el cielo. No sé si así me entienda más, quede más claro. ¿Sí? Entonces, el T infinito es el del fluido que está aquí en contacto con el sólido. En este caso, estos dos semianillos. Y los alrededores, pues es algo un poco mayor. ¿Listo? Profe, ¿Sí? la parte esa que usted hace de energías, uno la puede aplicar en cualquier momento del ejercicio. O sea, por ejemplo, al inicio también se puede hacer por energías. Sí, claro. Ustedes pueden hacerlo por energía siempre. O sea, no es algo restrictivo. Profe, qué pena, otra preguntita, es que también al principio aparece lo que es convección 1 y convección 2, ¿no? O sea, eso es también por ambos aislantes, ¿no? ¿O qué? Aquí convección uno y convección 2, ¿o dónde? Estoy perdido. Sí, señora, ahí ese pedacito. Aquí es por lo que yo les decía, porque es que aquí el flujo de calor es primero de esta superficie hacia el fluido y luego va del fluido hacia otra superficie. Pues esto se da, estas dos resistencias por convección se dan porque ese mismo fluido está interactuando entre dos superficies. Entonces debe tener aquí esa resistencia por convección. Esta referente a la interacción que hay con esta superficie y esta resistencia referente a la interacción con la otra superficie. O sea, una con la de este cilindrito y otra con este cilindro de acá. ¿Sí? ¿Me Sí, entiende? señor, ya. Profe, y ahí o sea, después del T infinito interior, solamente hay una resistencia por convección, por lo que, o sea, son materiales diferentes, pero esa superficie llega a la misma temperatura. Exacto. ¿Sí? Exacto. O sea, él sale de aquí y solo hay una resistencia de convección porque es que toda la superficie aquí no hay nada más que me lo cambie. O sea, aquí todavía no ha empezado a actuar la conductividad, es simplemente una superficie. Entonces no hay nada, no hay ninguna otra cosa rara, no hay otra superficie que me cambie esa condición, no hay otro fluido. Entonces, como todo es igual, ¿sí? En términos del fluido, entonces se asume que la temperatura aquí interna es toda igual, toda la misma. Esa T2 es toda igual aquí para todo este cilindro interno. ¿Sí? Por lo tanto, entonces simplemente se analiza aquí, o sea, el calor que se transmite entre la superficie, digamos la superficie azul, hacia el fluido y del fluido hacia la superficie amarilla y la superficie roja. ¿Sí? Como es la superficie interna, todavía él ya no me ha afectado nada, porque todavía no he tenido en cuenta la conductividad. ¿Listo? Profe, qué pena, cuando usted comenzó a explicar se me cayó el internet. ¿Qué fue lo que usted me preguntó? Alcancé a escuchar o sea, sale de ahí, pero como todo llega a una misma superficie, entonces no hay nada más que interfiera, algo así. Pero ¿cuál fue Yo su le pregunta? pregunté lo de que por qué no habían, o sea, después de T infinito interno,
no existían dos resistencias por convección. Y yo le había dicho que sería porque llegan a la misma temperatura ambas. Ah, ya le entendí, es que yo entonces no le entendí bien su pregunta. Ya, usted me dice que después de este punto, ¿por qué no se abre una resistencia por convección hacia A y una resistencia por convección hacia B? Sí. Se puede hacer y le va a llegar al mismo resultado. O sea, usted se puede complicar, es más. ¿Por qué? Porque es que el calor está viajando en este sentido, ¿cierto? O en este caso, en este sentido, radialmente, ¿cierto? Entonces, el, esta interacción entre la temperatura infinito interna y la temperatura 2 no va a importar en este caso si es A o si es B, que es lo que estoy tratando de decirle. Porque es que aún en ese punto, aún no me ha afectado la conductividad. O sea, es simplemente una superficie, ¿sí? Ya para el flujo de calor, a partir de ese punto, de esa superficie, ya es otra historia, ¿sí? O sea, él llega Ah, hasta ya, ya, aquí, ya. Sí, sí. ¿sí? Ah, bueno. ¿Alguna otra pregunta? Y, profe, cuando usted hace el análisis del Q y luego pues lo divide en Q1 y Q2, ¿eso se cumple con todas las Q' o no funciona? A ver, ¿en qué parte? Porque lo hice en dos partes. Aquí en Q1 y Q2, aquí en QA y QB. Sí, o sea, digamos, cuando se hace ese análisis, ¿lo puedo hacer igual cuando tengo las Q'? O sea, decir como, Sí, claro, claro. Es que aquí yo por hacerlo, digamos, más fácil y que ustedes no se asustaran, digámoslo de esa manera, yo lo que hice fue darles la longitud. Como yo les digo, este ejercicio lo iba a poner de examen, ¿sí? Entonces, Ejercicios así, ¿no? Por favor. entonces yo en ese momento lo que hice fue, yo dije, no, pues pongamos el L para que no se asusten, pero es lo mismo, o sea, es simplemente dejar todo en función de la longitud. Entonces, todos los calores que estamos viendo ahí, ese Q1, Q2, QA, QB, todos, QCB, todos van a estar en función de la longitud. Como yo cogiera este L y lo pasara a dividir, este L lo pasara a dividir. Fíjense que todos al final, digamos que se hace análisis. Es más, el L ni siquiera lo necesitamos para este análisis. Fijémonos. Si vamos a ver, aquí esta igualdad, L, estos dos L's los puedo sacar como factor común y se van a ir con este L. Entonces, al final ni se tienen en cuenta. Matemáticamente no ponen ni quitan, ¿sí? Entonces, por esa razón es que no importa si se hace de esa manera. ¿Listo? sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, si al inicio, en la parte donde está Q y luego pasa a la resistencia por convección 1 y eso, si uno lo quisiera hacer por energías, ¿cómo se plantearía? Ahí lo que pasa, ahí que tendríamos una energía que sale, ¿cierto? Y esa energía que sale es la de generación, que entonces ahí ya tenemos el calor, ¿cierto? ¿Y a dónde sale? Ahí yo tengo que saber que sale por convección y sale por radiación. Pero ahí el tema es que entonces ustedes tendrían una primera aquí por convección que sería entre T1 y T infinito. Y luego tienen que hacer el análisis por energías para la otra superficie. Entonces van a tener otro calor por convección que entra y un calor por radiación que entra también. Que entonces ahí ustedes tienen que saber cuál es cuál. ¿Sí me entiende? Entonces toca es por superficies. Entonces el balance para la primera superficie, ¿cómo sería? Ese calor, nada entra. Perdón, ustedes tienen la primera superficie, disculpen, me equivoqué aquí, lo que les dije. Esa es la primera superficie. Vamos a montar es una superficie de control. Entonces, el calor que va a entrar a esa superficie de control va a ser el calor que se está generando, ¿cierto? Ese calor así por el volumen. Y el calor que sale aquí vamos a tener que es calor por convección y calor por radiación. Entonces, si vamos a ver qué es cada cosa, este de aquí es un único calor, Q, que ya tiene su dato. Este calor por convección va a ser, entonces,
T1 menos T infinito interno sobre 1H área 1, que es lo mismo que yo analizar aquí y aquí esta resistencia, ¿cierto? Y este calor por radiación va a ser, ese va a ser uno único, T1 menos T2 sobre la resistencia por radiación, que es dada. ¿Listo? Luego hacemos el análisis de la otra superficie. Ay, madre, me movió aquí esto. Y hacemos entonces aquí la superficie de control, ¿sí? Entonces esto es todo una circunferencia, ¿no? Entonces aquí, ¿qué pasa? ¿Qué entra? Entra, y aquí ¿qué sale? ¿Sí? Entonces aquí entra un calor por convección, entra un calor por radiación y sale un calor por conducción. ¿Listo? Este calor por conducción es este mismo de aquí. ¿Sí? Como ya lo sabíamos. Este mismo Q1. Este calor por radiación es este mismo calor por radiación. Y el calor por conducción ya los tenemos aquí, que ahí ya depende de la superficie. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que hacer el análisis que un único calor de convección llega, pero el calor de conducción es diferente cuando es la superficie A, cuando es la superficie B. ¿Sí? Y así lo pueden seguir haciendo. Luego viene la superficie externa, que ya la hice. Ya hice el análisis por energías acá. Y ahí ustedes van montando las ecuaciones y van buscando dónde están sus incógnitas. ¿Sí? Y van, pues, digamos, uniendo las incógnitas. Al final resulta siendo lo mismo, pero aquí entonces ustedes en calor de convección, T1 menos T infinito, puede ser que ustedes lo pongan del mismo valor, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo van a encontrar T2? Entonces tienen que ponerlo T infinito menos T2 sobre 1H. ¿Listo? ¿Sí? Ok, pues para esa primera parte sí se complicaba mucho por energías. Pues es lo mismo, sinceramente es lo mismo, ¿sí? O sea, al final llegan a las mismas ecuaciones. Yo aquí, sinceramente, porque se los di, cómo hacerlo y todo. Pero si uno se los da así de cero, no sé si ustedes logran hacerlo, ¿sí? Por eso no lo puse tampoco. Porque, pues, ¿por qué? Al final hay cosas, hay ejercicios que a veces uno hace, se le ocurren que son muy difíciles, que uno dice, ¿para qué? Y este es Profe, para este un, primer parcial, ¿puede salir un ejercicio así combinado o no? como es combinado. O sea, pues que tiene todo, convección, radiación, conducción. Pues esa es la idea, porque me toca evaluar todo, me toca evaluar generación, que ustedes sepan hacer resistencias, me toca evaluar que sepan analizar la radiación, me toca evaluar todo. Este lunes. Este lunes de 9 a 10. ¿Listo? Profe, Entonces, ¿Lunes a qué hora? ahí, ¿Qué pena? ahí vamos a ver, sí, ahí vamos a ver. No, todavía no tengo ni idea qué voy a poner ni nada. Me iba a poner ahorita. ¿Lunes a qué hora, profe? ¿Cómo? Lunes de 9 a 10, el horario de clase. Ah, ¿Listo? yo pensé que le había escuchado que a las 12 ya estaba. profe, una pregunta. Usted dijo que nos iba a enviar unos ejercicios para practicar. Ay, sí, a Sí, mí también. no se me olvidó, se me Ah, olvidó. listo, profe, porfis. Sí. Escríbanme a WhatsApp, no les dé vergüenza y recuérdenme, sí, a mí se me olvidan esas cosas. No tengo tantas cosas en Listo, profe. Facebook No te le quedamos en el celular. que a mí se me olvida. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces espero que hayan entendido bien. Aquí un compañero, Nicolás, levantó la mano. Sí, Nicolás. Profe, ¿qué tal si, por ejemplo, en este ejercicio solo fuera el cilindro estuviera solo material de A, esto solo sería una rama, ¿cierto? De conducción en A. No tendría, por ejemplo, este pedazo, sino solamente este trozo. Y sería un único calor, ¿sí? Que viaja.
Pero tendría, por ejemplo, esa resistencia de radiación antes de la temperatura 2. Sí, claro, claro, también porque es que esa es lo único que me dice es que hay radiación esta superficie, entre esta superficie y esta superficie. Eso es lo que me dice el ejercicio. Ah, listo, profe. Pues, Profe, una pregunta, y hacer eh, esa transferencia de calor por radiación al inicio, o sea, que puso la diferencia de temperaturas y eso sobre la resistencia de radiación, ¿es lo mismo que la otra ecuación, la de Stefan Boltzmann? La resistencia por radiación, en este caso, esta resistencia, esta de aquí, se dice. Sí, hay una forma, yo aquí no la presento, ¿sí? Para no confundirlos más. Más adelante yo se las iba a presentar, pero es una forma que es simplemente ustedes cogen esta ecuación que está aquí, ¿sí? Y la ponen en el formato que debe quedar de la siguiente manera. Voy a copiarla acá en rojo para que ustedes. Debe quedar Q es igual a emisividad constante de Stefan Boltzmann, área, y aquí uno lo multiplica por un valor y aquí por otro. Entonces, de modo que quede T3A menos T alrededores. Qué pena ahí. Entonces hay que buscar aquí el factor que nos dé. Creo que aquí es realmente más largo, aquí no es así. Y me falta, aquí es, creo que es T3 al cuadrado más T alrededores al cuadrado, que multiplica a T3 menos T alrededores. Multiplicado además por este T3 menos T alrededores. O sea, lo que va en este paréntesis es esto. Entonces, luego, todo ese bloque pasa a dividir y tendríamos nuestra resistencia, que quedaría entonces calor es igual a una diferencia de temperaturas, un delta T sobre una resistencia, en este caso resistencia de radiación. ¿Sí? ¿Qué Ah, sería este bloque? profe, o sea, en esa resistencia de radiación que usted nos dio en el ejercicio, está todo eso en cuenta, lo de Exacto, la esta resistencia, emisividad, eso, todo eso, sí señor. Esta que les di aquí, esta de acá. Ya se tiene todo en cuenta, toda emisividad, esto constante de Stefan Boltzmann, áreas, porque no es solo un área, como aquí en este caso son dos superficies, se deben tener en cuenta las dos áreas, se tienen en cuenta factores de visión, son varias cosas que ustedes, como les digo, cuando llegamos a radiación lo vamos a ver, vamos a conocer. ¿Listo? listo, profe, gracias. Profe, qué pena, entonces, ¿cuándo es que iba a hacer el parcial? El lunes, este lunes, ¿sí? El examen es el lunes. Ya le digo exactamente. Le mandé la programación, revisen la programación, ahí está. No he cambiado nada de la programación, voy al ritmo de la programación. ¿Sí? Las clases las estoy dando en el mismo tiempo, todo. El lunes 9. Si ustedes van y revisan su programación, el lunes 9 aparece el examen. ¿Listo? Por eso se las di, para que no estén preguntándome ni nada. O sea, por el momento vamos a seguir con la programación y si llega a haber algún cambio, yo se los hago saber. ¿Sí? Profesor, una pregunta, ¿estas diapositivas ya están subidas? Estas, no, voy a subirlas. Subí el video, he subido los videos, pero no he subido, aún no he Ah, listo. subido las diapositivas. Tengo que Listo, subir. gracias, profesor. ¿Algo más? Bueno, entonces, aquí ya para, digamos, cerrar la parte de generación, nosotros tenemos otras tres distribuciones de temperaturas. Aquí, pues, estas dos son las que conocemos, ¿sí? Y aquí, bueno, pared plana, la que yo hice, ya conocemos, y aquí es pared cilíndrica, o sea, un anillo, ¿listo? O una pared esférica. Entonces, ¿cómo se comporta? ¿Listo? En caso dado de que ustedes encuentren por ahí un ejercicio
o algo así, ustedes ya lo tienen aquí, las ecuaciones para resolver eso. ¿Listo? Entonces, esto, vamos a, ahora, si quieren, porque es que ya con esto se acaba el tema, entonces vamos a plantear otros ejercicios. Organizo aquí un poquito. A ver qué podemos hacer. Profe, es decir que la siguiente clase ya no entra en el parcial. No, exacto, ya lo que vimos el viernes ya no entra en el examen, o sea, lo que entra en el examen hasta hoy. Ah, listo. ¿Listo? Es más, o sea, lo que entra en el examen es lo que vimos la clase pasada, la semana pasada. Hoy era solo el ejercicio, por eso lo hice de esa manera. Y esto no. Es que esto de hoy solo fue un ejercicio. Un ejercicio de lo que vimos la clase pasada. La clase pasada vimos generación, si no se acuerdan. ¿Sí? Entonces, denme 2 minutos, voy a traer unos ejercicios. Espérenme un momento. Bueno, ahí ustedes están viendo la pantalla, que ya ni sé. ¿Sí están viendo la pantalla? La diapositiva. Es que voy a plantear otro ejercicio como para que ustedes lo hagan, ¿sí? Entonces, déjenme busco por aquí alguno que tengo. Los tengo acá para que pensemos cómo resolverlos. Entonces, a ver, un montón de aletas. Entonces, bueno, muchachos, lo del examen es hasta lo que vimos hoy, que lo que vimos hoy ya se había visto. Hoy lo único que hice fue hacer un ejercicio como para que ustedes se apropiaran del tema. Ahora lo que queda pues, es simplemente la evaluación, ¿sí? O sea, hice un ejercicio más, pues. Ya lo que se había visto el tema fue hasta el viernes. Entonces, por esa razón, ya lo que vemos mañana, el viernes que viene, va a ser aletas de superficie extendidas. Eso va a ser del siguiente examen. Entonces, como les digo, pues, vamos bien en términos de tiempo. Entonces, estamos siguiendo también la programación. Entonces, por el momento, digamos que no hay problema. A ver si encuentro alguno que no sea de aletas. A ver. Hacer algo transitorio. O si tienen ustedes por ahí algún ejercicio, si tienen por ahí algún ejercicio, lo podemos también mirar. ¿Sí? Como que ustedes algún día hayan intentado hacer. Mientras yo busco aquí alguna cosa.
el mismo que hicimos, pero más fácil. Este tampoco me sirve. Tampoco. A ver, sí. Sacha, espera un minutico porque yo tengo solo los de aletas por aquí y los otros que tengo son como muy, no sé, básicos para mí, al parecer, y entre los que tengo. Acá plana. A ver, voy a mostrarles uno que puede que les guste. Les dejo por ahí otro para que hagan. Bueno, estos dos, la verdad los voy a dejar para que hagan. Solamente les voy a mostrar cómo se pueden hacer. Entonces me dicen lo siguiente. Este creo que ustedes posiblemente lo habrán visto. Yo tengo aquí una superficie, una tubería. ¿Sí? Y esa tubería, bueno, es de pared delgada. Pintarla en rojo. Tengo otra superficie. Acá, un aislante, perdón, de un material. Acá. Y un aislante de otro material al otro lado. ¿Cierto? Qué pena ahí. Tan mala. Vamos a arreglarlo. Entonces tengo un aislante de un material A y un material B. ¿Sí? Entonces, y me dicen que además hay radiación en la parte superior de acá. La radiación incidente en esta sección. ¿Listo? El ejercicio me dicen, mire, hay una tubería por la cual hay un flujo de un fluido que se encuentra a una temperatura infinito interna de 120 grados centígrados, un H interno de 780 vatios metro cuadrado grado centígrado, una temperatura ambiente externo perdón, de 25 grados centígrados y un H externo de 15 vatios metro cuadrado grado centígrado. Me dicen que esto es A. Vamos a ver si esto es A y esto es B.
Me dicen que KdA es igual a 0,07 vatios metro Kelvin. KdB 1.5 vatios metro Kelvin. Me dicen que la emisividad de los alrededores, creo que es eso, vamos a ver, es 0,82. La temperatura del recinto o de los alrededores es menos 40 grados centígrados. El calor que está cayendo aquí, calor de radiación solar, es calor, radiación del sol, es de 500 vatios metro cuadrado. Y la absortividad es de 0,75. ¿Listo? Entonces me dicen, la radiación solar incide en la mitad superior únicamente. Calcula el espesor del aislante para reducir el calor a la mitad respecto del caso de tubería desnuda. ¿Listo? Entonces también me dan los datos de la tubería. Me dicen que el radio 1 es 45 milímetros con un espesor de 5 milímetros y una conductividad de la tubería de 32 vatios metro Kelvin. Entonces estos son los datos de la tubería. ¿Listo? A ver. Ah, ya, qué pena, aquí yo me equivoqué. Yo dije alrededor es esto. No, disculpa. Encima de este aislante viene el protector del aislante, ¿cierto? Sí. Tiene una lámina muy delgada de aluminio. Una lámina muy delgada de aluminio que está protegiendo los aislantes. Y la emisividad de esa lámina de aluminio, entonces aquí lámina muy delgada de aluminio. Esa lámina muy delgada de aluminio tiene una emisividad, perdón, de 0,82. ¿Listo? Entonces, me dicen que se quiere evitar que se pierda la energía de acá. Entonces, lo primero me dicen que se reduzca a la mitad. Entonces, primero se analiza sin aislante, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería sin aislante? Entonces, primero, ay, madre, disculpa. Rápidamente. Ay. Entonces, primero, sin aislante. Sin aislante, ¿qué tenemos? Tenemos entonces nuestra situación es la siguiente. Vamos a hacerla en resistencia. Primero, resistencias. Yo tengo una temperatura infinito interna. Tengo una resistencia por convección. Tengo una temperatura 1, que es la de la tubería. Una resistencia por conducción, una T2. Y tengo una resistencia por convección. Bueno, aquí tengo realmente dos resistencias. Tengo convección y radiación. Entonces tengo temperatura infinito externa, tengo temperatura de alrededores y además tengo aquí un flujo de calor que entra, una energía que estoy metiendo, que es el calor del sol, pero solamente sobre la mitad del área. ¿Listo? De esa superficie. Entonces, aquí vamos a tener resistencia de convección
resistencia de convección interna, llamémosla, resistencia de conducción de la tubería. Aquí me queda resistencia por radiación y resistencia por convección externa. ¿Sí? Y aquí entonces el calor que me están pidiendo que encuentre Q. ¿Listo? Entonces en este caso lo que se hace es entonces, como yo no conozco nada más sino solo la temperatura interna y la temperatura externa y la temperatura de los alrededores. Bueno, una preguntita, pues no sé si Ajá. pero de la temperatura 2 no habría, pues, hacia una temperatura 3 o pues no sé, pues yo digo porque, pues que eso es recubierto, o sea, todo eso Estamos es sin aislantes. relleno o eso es vacío. No, No sé. estamos sin aislante, es el primer caso apenas. O sea, eso que aparece A y B no se tiene en cuenta. Es que me están pidiendo, aquí me faltó colocarle la pregunta, para que no me perdieran. Me están preguntando, determine el calor perdido, perdón, me equivoqué otra vez. Determine el espesor del aislante A y B, ¿sí? Entonces me dicen, determine el espesor de A y de B, ¿sí? Para que el calor sea la mitad, el calor perdido, sea la mitad del calor sin aislante. Esa es la pregunta. Entonces lo primero que tengo que hacer es el análisis sin aislante, ¿cierto? Que es este que estoy poniendo. Y luego viene el análisis con aislante, que es lo que usted me está diciendo. Venga, profe, pero ahí falta la mitad del ejercicio, ¿cierto? Entonces, ¿aquí qué tenemos? Ese sería sin aislante. Vamos a hacerla con aislante de una vez para que ustedes lo visualicen. Entonces, segundo, y con aislantes. Entonces, es básicamente la misma resistencia. Se supone que para este segundo ya se conoce el calor. Ahorita miramos cómo se hace eso. T infinito interno. Arranco la resistencia por convección, ¿cierto? T1, otra resistencia, esta vez por conducción. Tengo T2, o sea, estoy aquí en este punto, T2. Y ahí es cuando viene lo que dice su compañero. Se abre, que fue lo que hicimos en el ejercicio anterior. Y se abre. Y tengo una resistencia por conducción en B o en A. Y de ahí llego a la superficie y de aquí se abren otras dos. Que va a ser alrededores, temperatura de alrededores y temperatura infinito externa. Aquí lo mismo. Y aquí se vuelve y se abre. Y temperatura de alrededores, temperatura infinito externo. Pero aquí vamos a tener una resistencia por conducción A, una resistencia por conducción B. Aquí vamos a tener la resistencia por radiación normal, resistencia por convección externa, resistencia por radiación y resistencia por convección externa, pero me falta el calor que está cayendo. El calor que está cayendo va a caer sobre la superficie A. Esa va a caer aquí. El Q del Sol. ¿Listo? Esa va a ser la resistencia de la segunda parte. ¿Listo? Entonces aquí yo voy a tener una resistencia por convección interna, una resistencia por conducción en la tubería y el resto ya lo conocemos.
Entonces aquí este calor va a ser Q medios. ¿Listo? Pero aquí pues yo primero necesito saber qué es Q. Necesito saber qué es Q para poder luego, porque hoy no voy a tener dos ecuaciones y dos incógnitas. Dos ecuaciones, no, Profe, dos incógnitas y una única forma de solucionar. Señor, el paso del calor del aislante hacia la lámina de aluminio ese, es la que yo sigue T2. no, yo ese lo estoy ignorando. Buena pregunta, me olvidé decirles. Ese yo lo estoy ignorando. Fíjense que aquí aparece resistencia de conducción A y resistencia de conducción B. En el ejercicio ni siquiera daban la conductividad del aluminio. ¿Por qué? Porque como me dicen que es una lámina muy delgada y el aluminio, ustedes pueden buscar, tiene una conductividad muy alta, la temperatura interna y externa del aluminio se puede asumir similar. La diferencia va a ser muy poca, va a ser una diferencia prácticamente en los decimales. Entonces normalmente esto se asume simplemente, no se desprecia, ¿sí? Por eso aquí yo no lo tuve en cuenta, pero ustedes podrían también tenerlo en cuenta y debería venir, aquí lo voy a pintar como en morado para que ustedes, debería estar aquí la resistencia de ese aluminio, ¿sí? Yo no la puse, como les digo, porque para mí es un trabajo extra, ¿listo? Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? Tenemos un calor que viaja hasta T2, aquí estas son, sería T3B, y aquí T3A, ¿listo? Y aquí, bueno, Q medios, porque me piden que se pierda solo la mitad del calor, entonces me piden el espesor de estos aislantes, ¿cierto? Entonces, como yo quiero que sean del mismo espesor, las temperaturas deben ser diferentes, ¿listo? Entonces, hasta aquí, lo primero es entender las resistencias, si las entienden. ¿Sí? Es un ejercicio parecido al que hicimos. ¿Listo? Profe, pero, Entonces, o sea, T2 es la superficie ya de la parte exterior de los aislantes, ¿no? esto es T infinito interno. Sí. Este de aquí, este 1, este de aquí, T2, este de aquí que yo llamé T3. Y es Ah, lo que yo les digo que es la del aluminio, que es la lámina de aluminio que yo simplemente pues, voy a ignorar. Por eso es que en este primer caso, que no tiene los aislantes AB, yo no tengo en cuenta esa T3, sino todo sale de T2 y la radiación cae directamente sobre esa T2, mientras que aquí la radiación cae sobre T3. ¿Listo? Aquí en esta parte. ¿Listo? Ahora viene el análisis de esto. Entonces, aquí tenemos que dividirlo en dos partes, digamos, dos análisis, no sé. El calor yo no lo conozco, yo solo conozco la temperatura infinita, ¿sí? Yo conozco el calor que entra. Y aquí es importante una cosa. Aquí aparece un nuevo término que yo no les había enseñado, porque pues, me parece que para esto se ve en radiación, pero en algunas veces se enseña. Este alfa es como un porcentaje de la radiación que va a absorber mi sólido, ¿sí? De un porcentaje de la radiación incidente, ¿sí? Entonces realmente lo que entra aquí, ese Q del Sol que yo estoy llamando acá, va a ser ese Q, que aquí debería ser dos líneas, ese Q dos líneas del Sol por alfa. Ese es el que finalmente entra. Es el porcentaje que él va a absorber, pues se llama absortividad. ¿Listo? Entonces es solamente un porcentaje. ¿Qué porcentaje? 75% del calor. Y eso depende de la superficie, ¿sí? Del tipo de superficie. Depende de la rugosidad de la superficie, del color de la superficie. Entonces por eso es que yo aquí no lo toco porque luego en radiación hablo, pues se explica más a fondo este tema. Pero
ya que estamos aquí con este ejercicio, tenemos ese alfa, que es la absortividad, que como les digo es un porcentaje de energía que ingresa a mi sólido. Entonces yo tengo mi calor que viaja y aquí entra una parte. Entonces aquí lo que tenemos que hacer, o lo que podemos hacer, es lo siguiente. Tenemos aquí, a ver, vamos con otro colorcito, este naranja, hacer un análisis de energía en este punto, balance de energía en este punto. Entonces yo voy a tener aquí un calor Q que entra, y voy a tener otro calor Q del Sol por alfa que entra, y voy a tener un Q de radiación que sale y un Q de convección que sale. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Aquí yo voy a tener, entonces, energía que entra, vamos a escribirlo en negro. Energía que entra va a ser, vamos a tener energía de entrada menos energía de salida, más energía generada, igual al cambio de la energía con el tiempo. Esto aquí es cero para nuestro caso. Entonces, energía que entra, habíamos dicho que era Q, que es el que estamos buscando, más Q del Sol por alfa, y sale, energía de salida va a ser Q de convección más Q de radiación. Ese Q que aparece ahí va a ser, lo podemos hacer T infinito menos T2. Entonces vamos a hacer T infinito interno menos T2 sobre la resistencia de convección más la resistencia de conducción, más este Q del Sol por alfa, y va a ser igual entonces a el calor de convección, H, bueno, hagámoslo una vez en términos de resistencia. Vamos a tener entonces que va a ser T2 menos T infinito sobre 1H, área superficial, que sería 2πr2, 2πr2L, más el calor de radiación, que si hagámoslo, sería emisividad, que en este caso no me dan la emisividad del tubo, pero bueno, podemos tomar la otra. Emisividad por constante de Stefan-Boltzmann por área superficial por temperatura de la superficie, que es 2. Ya me borro. Temperatura 2 a la 4 menos temperatura de alrededores a la 4. ¿Sí? Ahí esta resistencia por convección, ustedes saben que es 1 sobre H interno sobre H externo. Y ahí, si ustedes ven, el único dato que no conocemos es T2, ¿cierto? Es el único dato desconocido. El resto lo conocemos. Vamos a ver, resistencia por convección interna y resistencia por conducción, ¿qué forma tiene? Va a ser 1 sobre H interno por 2 veces pi R1 L. Resistencia por conducción va a ser igual entonces a logaritmo natural de R2 sobre R1 sobre 2 veces pi K de la tubería por L. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí pasa lo mismo, el L va a estar en todos. Aquí esta área superficial, vamos a ponerla aquí, área superficial es igual a 2 veces pi R2L. Entonces L está en todos, L se puede ir. Y lo único que no conocemos de este ejercicio, de esta parte del ejercicio, sería T2. El resto conocido. H lo conocemos, HI, R lo conocemos, L no, pero L se va. R2, R1 conocidos, K conocidos.
T infinito interno conocido, Q me lo dan, aquí me faltó también área, el área que está, porque está en función del área, ahí les pido disculpas, se me pasó. Área de incidencia, área incidente, ya les digo que es esa área incidente va a ser entonces a 2 veces pi R2L dividido en 2 porque es la mitad de esa área, va a ser pi R2L. Q lo conocemos, alfa lo conocemos, T infinito, este sería T infinito externo, lo conocemos, área superficial la conocemos, emisividad la podemos usar la misma, esto también, aquí lo único que me queda va a ser este señor aquí, T2. T2 va a ser la única pregunta y ahí tenemos que tener en cuenta que todo el análisis lo vamos a hacer en Kelvin, para que no cometamos errores. ¿Listo? Con eso encontramos T2. Encontramos T2 y luego entonces nos vamos y con esta ecuación de aquí, con esta misma ecuación, saco Q. Entonces teniendo T2, digo Q va a ser igual a T infinito interno menos T2 sobre las dos resistencias, sobre 1 HI 2pi R1L. Aquí entonces sería como un Q' realmente, más logaritmo natural de R2 sobre R1 sobre 2 veces pi K de la tubería L. Entonces ya tengo el calor, ya hice la primera parte del ejercicio. Viene ahora la segunda, ya tengo el calor, entonces ya puedo sacar Q medios. Entonces vamos atrás. Ya hice esta primera parte. A ver, ya hice esta primera parte de acá. Ahora me queda esta segunda parte. Entonces ya tengo Q medios. ¿Sí? Ya sé el valor. Entonces, como tengo T infinito interno y calor, puedo sacar T1 de una. ¿Cierto? Puedo sacar T2 también de una vez. Entonces mi problema ya se limita a esta zona de acá. ¿Cierto? Esto por resistencia básica lo tengo Q, tengo T infinito interno, saco T1. De T1 a T2 igual, es el mismo calor el que viaja, entonces saco T2 también. Desde T2 hacia afuera, entonces aquí viene el tema, digamos que es un único calor que va a salir hacia acá, hacia los dos lados. Entonces nos toca hacer, aquí yo voy a tener aquí viene el tema, digamos un tema un poco complejo, porque voy a tener que mi calor se divide. Ese calor se va a dividir aquí en un calor A y en un calor B, que yo no sé. Y aquí es cuando el ejercicio empieza a sacar las canas. Calor A, calor B, ¿cierto? Entonces, igual que como hicimos el pasado, entonces tenemos dos ecuaciones, QA y T3, y tenemos dos incógnitas, ¿cierto? Tenemos una incógnita, o sea, dos ecuaciones y dos incógnitas, sí. En este caso, vamos a analizar esta parte de arriba. ¿Qué ecuaciones y qué incógnitas tenemos? Entonces, incógnitas QA y T3A. Ecuaciones. El calor en A va a ser igual a esto de aquí. Y el calor y la otra ecuación va a ser el análisis entre T3 y aquí. ¿Sí? O sea, es como si hiciéramos un balance de energía. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ese balance de energía acá. Entonces para la segunda parte, para la segunda parte se hace un balance de energía en este punto donde está la flecha y en el otro también. Entonces tenemos energía que entra, va a ser entonces solamente la de conducción, calor de conducción. Y energía que sale, para el lado de A va a ser calor de conducción más, de nuevo, calor del sol por área, por alfa, y va a ser igual al calor por convección más calor por radiación. El calor por conducción sería
T2 menos se me olvidó aquí, T3A sobre logaritmo natural de R3 sobre R2, ahí entra otra incógnita más, sobre 2 sobre pi K de A, L, que vamos a tener 2, y recuerdan que yo les decía que entonces como es la mitad se divide. Ese sería el calor de conducción, más el calor del sol por el área, que ya la tenemos allá, área incidente por alfa, ese es igualito a este, ese es el mismo análisis. Igual al calor de convección, que sería T3 en A menos T infinito externo sobre 1 sobre H área externa. Entonces aquí tendríamos el área externa depende de el R. Dos veces 2pi R3L más emisividad, constante de Stefan Boltzmann, de nuevo 2pi R3L por la diferencia de temperaturas, que sería T3 de A a la 4 menos T3 menos T alrededores a la 4. ¿Listo? Y por el otro lado es lo mismo, pero sin esta sección. Entonces tenemos T2 menos T3B sobre el logaritmo natural de R3 sobre R2 sobre pi K dB L va a ser igual a T3B menos T infinito 1 sobre H, que es el H externo, 2pi R3L más emisividad, que es la misma raíz de, aquí me equivoqué, aquí falta, a ver, déjame, aquí es la mitad del área, y aquí es la mitad del área también, porque es solo una partecita. Entonces va a quedar pi R3L, y lo mismo T3B a la 4 menos T alrededores a la 4. ¿Listo? Hasta Entonces aquí. también el del otro lado no iría, ¿no? En el del T3B. Aquí, ¿qué pasa? No entendí. ¿Cómo es que es? Sí, porque ese también es la mitad del área, ¿no? Sí. Ah, aquí usted me dice, sí, señor. Exacto. Aquí también cometí un errorcito. Sí, gracias. Ya le entendí dónde. Aquí. Quería 2. Bien, lo mismo, sí. Entonces, a ver, vamos a ver, ¿qué podríamos conocer? Entonces, conoceríamos T2, conoceríamos R2K, esto lo conocemos, T infinito externo, emisividad, R3 no, perdón, R3 no. Aquí tendríamos, bueno, lo mismo, aquí va a ser el mismo análisis, T2 lo podemos conocer. Y bueno, llegamos a esta ecuación. Aquí, entonces vamos a ver qué incógnitas tenemos. Tenemos dos ecuaciones y tenemos como incógnita T3A, T3B y R3. Entonces tenemos tres incógnitas, dos ecuaciones. Ahí entonces nos toca hacer una suposición. ¿Sí? Porque no hay de dónde sacar más ecuaciones. Si nos devolvemos, a ver, ¿qué otra ecuación sacar? Ya no hay forma. O sea, ya llegamos aquí hasta esta sección, que es lo que podíamos trabajar.
Y en este punto lo que hicimos fue dividirlo, ¿cierto? O sea, yo sé que el calor acá yo lo puedo calcular, es un único calor que llega y se divide. Y ese calor va a ser igual a QA más QB. Pero es lo mismo que yo estoy haciendo aquí, ¿sí? Porque yo no conozco, a ver si por ese lado se puede. Tengo un Q aquí, conocido, y yo tendría QA, tendría aquí QB, pero es lo mismo, no tengo las temperaturas, ni tengo los espesores, el problema es el espesor, que ahí digamos que me pone un problema, ¿cierto? Entonces yo tendría que, vamos a ver, que Q va a ser igual a T2 menos T3B sobre logaritmo natural de R3 sobre R2 sobre pi k BL más T2 menos T3A logaritmo natural de R3 sobre R2 sobre pi KAL. Ahí entonces tendríamos una ecuación para dejar T3 en función de T3B en función de T3A. O sea, por ejemplo, despejamos T3B y lo damos en función de T3A. Ahí ya lo podemos meter en esta ecuación. Dejamos R3 en función de T3A y queda esta ecuación únicamente todo en función de T3A. Y se resuelve que es T3A. ¿Sí me entendieron? Profe, ¿y esa Q después por cuál la reemplazamos? Este Q lo tenemos. Este Q es un ¿Es número. esa misma de ahí, el que está en la derechita o Este Q es este valor dividido en 2. Llamémoslo, entonces, para que quede bien, va a ser Q medio. por las condiciones del ejercicio, no? Uy, sí, breve. Sí, el ejercicio me dice que debe ser la mitad. Profe, y en el paso en el que ya habíamos dejado toda una expresión en términos de T2, pero hay un T2 con exponente par, entonces luego no va a tener dos soluciones. ¿Dónde estamos? A ver. Allá en la parte de izquierda, que usted señaló, T2 lo encerró. No, en la parte izquierda. Izquierda. Ahí abajo. Usted ya señaló que T2 lo sacamos de todas Sí, esas. vamos a tener diferentes raíces. Ahí toca saber cuál escoger. Por eso Pero uno ahí cómo sabe cuál escoger, porque profe. normalmente, pues ustedes tienen que ver, dependiendo de. Ya empezaron a llegar los estudiantes del otro curso. Tienen que ver, pues, que sea algo lógico. O sea, ustedes tienen una limitación, que es la temperatura, interna, 120. Ustedes saben que la temperatura de T2 debe estar entre esos dos valores. Entonces, ustedes cuando van a ver las raíces, solamente creo que una va a caber ahí. Y esa es la que ustedes deben tomar. ¿Sí? De todas formas, con que ustedes hagan este análisis, ya para mí está hecho el ejercicio. Digamos, donde fuera el examen, poniendo como ejemplo. ¿Sí? Este fue un examen por allá del 2014, hace como 6 años. Tenían que llegar a esto, llegar a las 3 ecuaciones y explicar eso. Bueno, aquí yo despejo T2 y lo dejo en función de R3. Aquí T3A lo dejo en función de T3B y así hasta dejar solo todo en condición de R3 y R3 se despeja, que es lo que me están preguntando. Nicolás levantó la mano ya para acabar la clase. Profe, ese T3 se refiere a lo que es la temperatura de la lámina que está haciendo el recubrimiento de los De aislantes. aluminio, sí, señor. Y como son diferentes conductividades, la de A y la de B, entonces me va a dar diferente flujo de calor y diferente temperatura en A y en B. ¿Listo? Por ejemplo, profe, si ahí en el problema no nos dice nada de la conductividad, por ejemplo, la del aluminio, usted, como estaba diciendo anteriormente, esa conductividad para sacar otra ecuación se podría decir que es despreciable. Sí, claro, se puede, si ustedes la quieren meter, buscan en las tablas de propiedades. Sí, eso no. Pero pueden normalmente tomar la conductividad no es despreciable, lo que es despreciable es la resistencia.
Entonces, la resistencia que genera este valor, al ser una conductividad alta, va a ser muy pequeño. Y esta diferencia de R3 sobre R2 es muy pequeñito, entonces esto va a tender a cero. A cero no, a ser un valor muy pequeñito. Entonces no va a haber resistencia como tal y va a poder viajar el calor libremente. Entonces la diferencia entre estas temperaturas va a ser, pues, esto va a ser pequeño, o sea, va a ser casi lo mismo. Sí, es para que entiendan eso. Profe, el alfa había dicho que era un porcentaje de la radiación que va a absorber realmente la tubería o el... Exacto, sí, exactamente, es eso. Exactamente, o sea, a él le llega un valor de calor que es el 100%, pero ella absorbe solamente el valor del porcentaje. ¿Listo? Bueno, muchachos, ya me toca cerrar. Ya son las 9, las 10, ya empezaron a llegar los otros alumnos. ¿Listo? Bueno, Entonces, profe, muchas gracias. ¿Esta clase cuándo la sube? la grabación hoy mismo y los PowerPoint yo creo que también hoy mismo. ¿Listo? Listo, gracias. Chao, estén bien.